Hola amigos de Alfa Bitcoin, mi nombre es Isnardo Álvarez y a partir de ahora estaré trayéndole análisis on-chain y proyección del precio de Bitcoin. Y para el día de hoy vamos a revisar una teoría o un tema que mucho ha estado sonando en las redes sociales sobre el ciclo de Bitcoin. Muchos, basados principalmente en la teoría de la estacionalidad, están mencionando de que Bitcoin ya alcanzó su máximo histórico. Y esto en cierta medida ha podido generar cierta presión de venta, dado que las personas consideran de que esto a simple vista es cierto y están tomando la ganancia. Esta primera teoría se trata de la que menciona que el tope de un ciclo llega siempre después de transcurrir entre 1040 y 1060 días. Esto habría ocurrido el pasado 16 de octubre y hasta el momento se ha cumplido, dado que no hemos vuelto a romper un máximo histórico. Pero, ¿es esto cierto? En lo personal, yo digo que no. Yo he estado analizando los datos on-chain y el comportamiento del precio de Bitcoin justamente en los momentos en que el ciclo se dio por terminado. Y debo comentarles que lo que yo estoy viendo parece más una pequeña pausa de mitad de ciclo para seguir subiendo. Y esto lo digo por ciertos datos que ya les iré mostrando, pero para empezar, quiero que ustedes vean estas líneas, estas medias móviles que estamos proyectando acá. Se trata de la media móvil diaria de 200 periodos y la de 365. Si ustedes revisan, básicamente es muy sencillo poder determinar que el precio de Bitcoin ha reaccionado a lo largo de este ciclo siempre que cae en el medio de las dos líneas. Como ustedes pueden ver, siempre ha marcado una excelente zona de compra, dado que esto se enmarca más en un periodo de acumulación que posteriormente pues termina yéndose al alza, y esto pues algo que se ha repetido en diversas ocasiones. Por ejemplo, acá hubo una, acá hubo otra, aquí hubo otra, van tres, y estamos en lo que sería la cuarta vez que se repite. Como ustedes pueden ver, en estos momentos el precio está vulnerando la media móvil de los 200 periodos. Sin embargo, pues en cierta forma está aguantando el precio. O sea, sí ha sido vulnerada, como pueden ver ustedes acá, ha sido vulnerada. Y como pueden también ver, el precio, digamos que no ha terminado de romperla con fuerza, dado que si esto llegase a ocurrir, el precio iría a buscar la media móvil de los 365 días, y cuando eso ocurra, estaremos más o menos en los $100,000. En lo personal, no creo que ocurra, pero todo es posible. Yo estoy esperando de que el precio reaccione acá al alza, o en su defecto que caiga nuevamente a la zona de los 100,000 para luego ahí sí continuar con su tramo alcista. Pero no me baso solamente en esto para yo decir que el ciclo no ha terminado. Permítanme, les muestro otro gráfico, otra métrica, y esta sí es una métrica on-chain, muy popular, por cierto. Se trata de esta, el MVRV-Z Score. Esta métrica también nos ha servido históricamente para detectar zonas de sobrevaloración o subvaloración del precio. Básicamente, cada vez que este indicador está por debajo de 2, nos está indicando que el precio está en una subvaloración relativa, es decir, que está barato. Sin embargo, siempre que supera la zona de 3, se acerca peligrosamente a los 3.5 o incluso supera hasta llegar 5, 6, 7, 8 o incluso 9, esto ya nos está marcando de que el precio está caro y que próximamente se podría dar una corrección. Lo curioso de este asunto es que históricamente, si lo revisamos en los ciclos anteriores, en los picos de los ciclos anteriores, este indicador estuvo bastante sobrevaluado. Como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, alcanzó incluso este nivel de la zona roja estando en 6.6. Y eso fue en el primer techo de los dos techos que generó la caída del ciclo anterior. Pero si nosotros nos ponemos a revisar en este ciclo actual, no ocurre. De hecho, está por debajo de 2, es decir, está subvalorado. El precio está barato. Según esto, estamos en 1.85. Y si a esto le sumamos precisamente la zona de acumulación en la que nos encontramos, que estamos, como ya ustedes vieron ahora, entre la media móvil de 200 días y la media móvil de 365 días, lo que uno infiere acá es que el movimiento se va a repetir y va al alza, sobre todo tomando en cuenta de que ese movimiento que nosotros vimos, que hubo un rebote cuando el precio estuvo anteriormente también entre las dos medias móviles, las de 200 y las de 365, incluso
este indicador estuvo más subvalorado, estuvo en alrededor de 1.5, o sea, estuvo por debajo de 2, mejor dicho. Entonces estuvimos por debajo de 2 y estuvimos entre las medias móviles de 200 y 365 periodos. ¿Qué ocurrió luego? Pues un movimiento al alza que nos llevó a la zona, bueno, nos llevó al máximo histórico de los 120 y tantos, 126, desde los $75,000. Y eso fue un movimiento al alza sostenido durante varias semanas. Es lo que yo personalmente especulo que pueda ocurrir. Ahora, esto no es la única métrica que yo utilizo para poder llegar a esta conclusión, pero sí es la que les expongo porque es una de las más sencillas de mostrar. Y existe una variante de esta MVRV y es esta que ustedes ven acá, pero esta es la de los holders a corto plazo. Es decir, esta es basada en los últimos 155 días. Pero si igual nosotros hacemos una inspección muy rápida, así al ojo, podemos darnos cuenta cómo el precio reacciona bien en cada una de las bandas. Por ejemplo, cada vez que el precio cayó por debajo de la banda verde, que es como una implementación del STH-MVR, como unas bandas de Bollinger, básicamente siempre que cayó esto nos estuvo marcando una zona de subvaloración. Y si bien hubo una acumulación, el precio, a pesar de estar ahí, quería recuperarse y volvía a caer, al final el movimiento que terminó ganando la batalla fue precisamente el alcista. Y cuando estuvimos muy cerca de esa zona roja, sin vulnerarla incluso, o incluso acá un simple toque, ya nos estaba mostrando de que el precio estaba caro y que tenía altas posibilidades de caer. Entonces, esto nos puede ayudar como referencia y si establecemos una estrategia adecuada, podríamos incluso utilizarla para operar. Pero como les dije, la data on-chain es muy amplia y yo solamente estoy trayéndoles las más sencillas para que ustedes puedan entenderla de cierta forma. Hay otra que es el precio promedio de los holders a corto plazo, que incluso aquí está, que esa línea por sí sola también sirve para buscar entradas. Pero a medida que uno va aprendiendo, uno puede ir combinándolas y puede hacerse a un criterio. Ahí están en esta métrica también la puedes utilizar y también puedes utilizar precisamente las líneas de las bandas de Bollinger. Y bien, basándome en todo esto que les acabo de comentar, cómo hay una confluencia en la acción del precio, en cómo reacciona con las medias móviles de 200 y 365 periodos y cómo en ese mismo momento confluyó un MVRVZ score por debajo de 2, yo me atrevo a hacer una proyección y es justamente esta. Yo proyecto que si el patrón se repite, aquí deberíamos empezar a subir y a hacer una pequeña corrección o un nuevo retest a esa misma zona. Sin embargo, esto podríamos omitirlo. No necesariamente el movimiento tiene que ser idéntico. De ser así, aún tendríamos aproximadamente una caída entre el 2 y el 3%, pero luego tendríamos una subida total de alrededor del 45%, lo cual nos llevaría a una zona de los $152,000 si esto se llega a dar. Esto no es más que una repetición del patrón de velas que ocurrió la última vez que se cumplieron las condiciones que mencioné. El precio entre la media móvil de 200 y 365 periodos y un MVRVZ score subvalorado por debajo de 2, además de otras métricas on-chain que en su momento están muy similar a como están ahora en una zona de subvaloración relativa. Esto nos da, digamos que, indicios para entender que el movimiento de Bitcoin o el movimiento del ciclo todavía no ha llegado a su fin y todavía le queda un último tramo alcista que puede llevarnos al verdadero ATH del ciclo. Ahora, esto lo podemos contrastar con otra información que no hace más que dar más confluencia a esta teoría de que el ciclo aún no termina. Esto que ustedes están viendo en este momento es el flujo de Bitcoin a los exchanges y como ustedes pueden darse cuenta, esta es la vista, bueno, no tiene la vista, pero vamos a ver una vista general. La vista general nos indica de que el precio ha venido, el precio nos indica de que las reservas de Bitcoin de los exchanges ha venido a la baja desde más o menos enero del 2024. A partir de ahí, ustedes pueden ver una clara tendencia a la baja de esta métrica. Es decir, cada día los exchanges tienen menos reservas de Bitcoin. ¿Y esto cómo se traduce? Esto lo que nos está diciendo es que hay más interés en comprar y acumular Bitcoin que incluso venderlo. Tanto así de que están saliendo los exchanges. Los exchanges están quedándose sin reservas porque la gente los compra y se los manda a su billetera. Incluso
Si nosotros hacemos un zoom y vemos, por ejemplo, el movimiento del último mes, eso sigue cayendo. Pese a que estuvimos en máximos históricos, hubo una caída fuerte el 10 de octubre. No, simplemente la gente sigue comprando y sacando de los exchanges. Ahora, esto también nosotros podemos verlo con precisamente este gráfico que nos muestra el flujo neto. Es decir, esto es a diario, nos está mostrando la comparación entre qué tanto Bitcoin entra y qué tanto Bitcoin sale de los exchanges centralizados. Si ustedes miran esta gráfica, se pueden dar cuenta que mayoritariamente el flujo es negativo y por mucho. Quiere decir que cada día salen muchísimos más Bitcoin de lo que se están entrando para vender en los exchanges. Y hombre, esto sumado a todas las confluencias de la data on-chain que nos muestra su valoración, del precio oscilando entre las dos medias móviles, la de 200 y la de 365. No, por más que lo trato de ver objetivamente y pensar de que por estacionalidad el ciclo ya terminó, no, sencillamente no, me rehúso a creerlo porque la métrica on-chain me está diciendo de que todavía nos queda tiempo, de que estamos en una fase intermedia aún, no estamos en la fase final. Entonces, puede que haya volatilidad, que es lo que está ocurriendo, pero al final el movimiento que va a ganar, en mi opinión, es el movimiento alcista. Y por eso es que nosotros tenemos que estar fuertes y mantener nuestras posiciones con una buena gestión de riesgo y simplemente aguantar la turbulencia que genera esta volatilidad ocasionada principalmente por el contexto macroeconómico y geopolítico que actualmente estamos viviendo. Pero ciertamente la métrica on-chain y un análisis del comportamiento del precio histórico de Bitcoin, bueno, en la historia reciente, nos está mostrando y nos está gritando que no es el fin, pese a que muchos quieran hacernos creer eso. Entonces, hay que tener un poco de criterio, hay que ver un poco más allá del precio, porque por análisis técnico sí es cierto, incluso en el semanal tenemos una divergencia bajista, pero la métrica on-chain aún nos muestra que nos queda desplazamiento. Entonces, hay que ver un poco más allá. La estacionalidad está bien, nos sirve como referencia. El análisis técnico es muy bueno, yo también lo utilizo, pero hay que complementarlo con la data on-chain que nos da información que definitivamente no hay forma de poder obtenerla viendo simplemente cómo se mueven las velas. Ya para terminar esta parte de la información on-chain o de las gráficas que podemos ver en relación a cómo se comporta Bitcoin, está el funding rate. Y el funding rate básicamente nos ha mostrado en lo histórico, en la historia reciente, de que en un ciclo dominado por los alcistas, donde el funding suele estar positivo, en el momento en el que el funding se pone negativo, esto es como un gatillo para que el movimiento del precio se en dirección contraria. Es decir, esto es como un pequeño respiro para los toros y luego de ese pequeño respiro o ese pequeño descanso, pues terminan yéndose al alza. Ustedes pueden verlo en esta gráfica que yo estoy mostrando acá. Siempre que este dato o esta métrica nos muestra un funding negativo, el movimiento que suele, no siempre, pero mayormente tiende a venir es un movimiento al alza. Aquí ocurrió, aquí ocurrió. Aquí ocurrió, sin embargo, pues se vio un poco detenido, pero eso no quiere decir que no haya acabado. Y con todas las confluencias que ya hemos revisado, lo más probable es que este movimiento se termine dando y ocurra lo mismo que ocurrió acá y ocurra lo mismo que ocurrió acá. Simplemente es cuestión de, como comenté ahorita, tener paciencia, confiar en la estrategia y aguantar la volatilidad. Y precisamente para mostrarles eso que les estoy comentando, vamos a el mapa de liquidez. Este mapa nos está mostrando dónde está la mayor concentración de liquidaciones en los futuros en el gráfico diario. Y ustedes pueden ver de que justamente en este momento donde hay una lateralización, suele generarse liquidez tanto por la parte alta como por la parte baja hasta que ocurra lo que tenga que ocurrir y el mercado decida tomar una dirección. Y tenemos zonas importantes. Tenemos aquí justamente en la zona de los 105,900, un poquito más abajo en los 104,300. Aquí abajo hay bastante liquidez en los 89 y en los 88 más o menos, cosa que yo creo que eso no va a pasar por ahora. En mi opinión, si nosotros cerramos por debajo de los 96 en una gráfica semanal, el ciclo terminó. Por eso es que yo, por la confluencia que hay en estos momentos, yo creo que no vamos a caer por debajo de los 100. Y por encima tenemos todavía más liquidez aquí cerca en los 112, que ya estamos cerca,
también en los 113, en los 114, 115 y obviamente en la parte alta. Aquí tenemos otra zona de liquidez entre los 123 y los 126. Nosotros tenemos que ir a liquidar a ambos lados. Por eso es que incluso donde estamos ahora es muy probable de que el precio baje un poco a tomar algo de liquidez antes de seguir subiendo, pero todos estos movimientos se darán en su momento. Hay que tomar también en cuenta de que lo más probable es que esto esté de esta forma por la situación geopolítica y macroeconómica que actualmente vive el mercado. Hay incertidumbre, pero todo esto puede llegar a su fin y vienen fechas importantes. Precisamente va a salir los datos del CPI, que si salen en línea o un poco por debajo, esto es positivo para Bitcoin y hará que el próximo 29 de octubre, cuando Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, vaya a hablar sobre los recortes de los tipos de interés, nos conceda lo que se espera, el recorte de 0,25. Eso va a ser positivo para el mercado porque es lo que se espera y muy probablemente fue algo que ya se descontó. Adicionalmente, toda esta caída y esta volatilidad y esta incertidumbre se ha generado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo cual parece, según el presidente Trump, va a llegar pronto a su fin y en la reunión que tienen dentro de poco podría llegarse a un acuerdo que termine beneficiando a los mercados de riesgo. Y para terminar, me gustaría invitarlos a que no se pierdan la masterclass La computación cuántica romperá a Bitcoin, dictada por nuestro compañero Gael el próximo 29 de octubre. Va a estar genial. Entonces, pasen, denle a la campanita para que les recuerden y no se lo pierdan. Y bueno, esto fue todo por este video, compañeros. Si les gustó el contenido, por favor háganmelo saber con un like, un comentario y por supuesto compartan este video. Hasta la próxima.